Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Presencia en Femenino. Hoy la verdad es que estoy muy ilusionada porque tenemos en el programa un invitado que nos va a hablar de filosofía y de filosofía práctica. Así que vamos a bajar la filosofía a tierra y para eso ha venido Omar Linares, que es doctor en filosofía y filósofo práctico. Hola Omar, ¿qué tal? Muy buenas, Elena. Muy bien, encantado de estar aquí. Pues nada, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Así que nada, vamos a empezar. Verás, yo siempre que cuando solo hago alguna entrevista o entro a hablar sobre algún tema, pues me gusta preguntar a la gente de mi entorno, ¿no? Un poco a ver por dónde respira, ¿no? Los conceptos o la temática. Y he preguntado sobre, pues algo así como qué es para ti la filosofía o qué sabes de filosofía, ¿no? Y ha habido así en general como dos bloques. Uno que me remitía a eso que yo estudiaba, ¿no? Y que se quedó ahí, ¿no? Sobre todo en la época del bachillerato. Y otros que me hablaban, bueno, pues la filosofía como que algo que responde a las preguntas que nos hacemos sobre la existencia. Tal. Luego ha habido dos personas que me han llamado la atención porque me han comentado que estaban leyendo a Marco Aurelio, y ya hablaremos si Marco Aurelio tiene algo que decir en esta época. Y luego lo que nadie sabía es qué es esto de acompañamiento filosófico o filosofía práctica, ¿no? Como que filosofía y práctica parece que no cuajaba. Así que cuéntanos un poco qué es esto de filosofía práctica, qué es esto del acompañamiento filosófico y cuándo surge el llevar la filosofía a la consulta. Me parece muy representativo en las reacciones que se ha encontrado con la gente, porque yo creo que es un poco el prejuicio general, también culpa de la propia filosofía, el haber transmitido una filosofía centrada en la cronología de ciertos autores y que uno puede sentir que esa otra parte de la filosofía, que se supone que debería dar respuesta a cuestiones como las del sentido, pero a otras muchas, a esas cuestiones filosóficas que uno encuentra en el día a día, pues desgraciadamente no se satisface, no se ve, no la encuentra uno en los temarios de filosofía. Entonces, se Ujú, entiende eso. Cuando hablamos de filosofía práctica, no nos referimos a ética y política, que son las ramas dentro de la disciplina académica que se llamarían filosofía práctica, sino la práctica filosófica es una corriente dentro de la filosofía que lo que ha buscado ha sido dar vida a la propia filosofía o restituir su vitalidad o el trabajo práctico del propio filosofar, que filosofar no se convierta simplemente en un trabajo de escribir un ensayo sobre un tema concreto, sino en una práctica de vida en la que el pensamiento pueda cuestionarse a sí mismo y pueda resolver problemas, reformularlos o mirar de una forma diferente, más profunda, ujú, ciertos aspectos de la propia vida. Y es parte de esta sensación, de esta intuición de que la filosofía puede ser profunda e intrínsecamente transformadora, lo que le llevó en los años 80 a convertirse en una modalidad de acompañamiento o de consulta. Se ujú. inició en Alemania, se extendió al principio por el norte de Europa y, como suele pasar, tuvo su boom personal cuando llegó a Estados Unidos, con el libro que quizá mucha gente conozca, que es Más Platón y menos Prozac, Ujú, de ah, sí. Lumarinov, que a mí por lo menos sí me ha llegado bastante gente a consulta diciéndome que en su día leí este libro y ahora me he acordado de Ujú, ello, ¿no? Y vengo ujú. a ver qué me encuentro. Y después vino a España entonces recientemente, ¿no? No hace mucho, claro. A ver, en España es que nos tomamos las cosas con nuestro ritmo, somos un poquito lentitos quizá a veces para la innovación. Esto Ya, lleva presente en España 20 años bastante tiempo. mínimo, Ujú, pero creo que es ahora cuando se va viendo y se empieza a ver, pues filósofos y filósofas que se forman en la academia, pero que su camino profesional pues deciden que va a ser el va a ser acompañamiento este. dentro de la filosofía, sin salirse de la filosofía. Y bueno, ya sí que hace unos años en los que uno se encuentra tesis doctorales sobre este tema y yo creo que va un poquito a más, Ujú, porque yo cada vez me llegan correos de ujú. gente que está empezando, por si les puedo orientar un poquito, me parece bonito ver que se va haciendo un gremio en ese sentido. Sí, sí, sí que es verdad que se empieza a oír más. Yo creo que sí. Em,
Cuando acude una persona a tu consulta, ¿qué es lo que la lleva hasta allí? ¿Se trata de, es un momento de crisis vital o es un malestar existencial o son problemas también cotidianos, ¿no? Del día a día? Que es así un poco cuál es la causa de la infelicidad y qué le lleva a que tú le ayudes, ¿no? Claro, son muchas las razones que pueden traer a alguien a una consulta de filosofía. Afortunadamente, no necesariamente es el sufrimiento, no es el dolor lo que nos puede llevar, sino que puede ser un simple ansia o necesidad de autoconocimiento, de profundizar en el conocimiento de mí mismo, de mí misma, lo que me lleve a trabajar en esta línea. Pero bueno, principalmente podemos hablar de ese malestar vital, ¿no? que nos llama a preguntarnos en el día a día. Yo creo que tampoco habría, a la hora de la verdad, no habría una gran distinción entre cuestiones trascendentales y cuestiones cotidianas o del día a día, porque creo que las grandes cuestiones existenciales se dan en el marco que va entre el despertador, cuando suena por la mañana y cuando nos vamos a la cama, y ahí nos encontramos todo eso, ¿no? Y bueno, el preguntarnos quién soy, qué estoy haciendo con mi vida y qué es la propia vida, son preguntas filosóficas a las que damos respuesta sin darnos cuenta muchas veces, y tomar conciencia de nuestra respuesta y quizá adaptarla o ampliarla puede ayudar, evidentemente, muchísimo a nuestro bienestar y sobre todo a la autenticidad y a la coherencia con nosotros mismos, porque la sensación que yo tengo es que la causa principal de la infelicidad, a pesar de que nuestro bienestar tiene condiciones materiales y necesitamos ciertas cosas, lo que nos hace realmente infelices es no ser coherentes con nosotros mismos, el estar distanciados de lo que somos y estar impostando lo que se supone que deberíamos de ser, con un sabor de boca de que por aquí no es, de que esto no somos, de que no lo estamos haciendo bien, pero sin ningún tipo de pista ni de brújula de hacia dónde ir o cómo gestionarlo. Claro. Sí, que puede ir una persona a tu consulta a acudir porque tenga un problema pues, con su pareja o en el trabajo, con sus relaciones, y realmente sea un poco, pues, ¿no? Al final se va rascando y es una sensación de que no está a gusto consigo misma, ¿no? De que no es coherente consigo misma, y todo eso se reflejará en las relaciones y en su entorno, claro, ¿no? O sea, que una cosa implícita a la otra, ¿no? Lleva a la otra, por así decirlo. Claro, de hecho, incluso cuando Sartre, ¿no? Dentro del existencialismo francés, hablaba de autenticidad, claro, te lo dice en El ser y la nada, que es un libro gigante, densísimo, y parecen conceptos extrañísimos. Pero es esa sensación, ese es el concepto que expresa bien esta sensación de coherencia con lo que soy o de incoherencia a la hora de construir nuestra vida. O sea, es muy cercano, pero muchas veces por el formato, pues ciertas cuestiones filosóficas ya nos parecen oscuras y las alejamos de nuestro pensamiento, cuando en realidad pueden ser un trampolín para un pensamiento más profundo y también más sencillo, más clarificador. ¿Responden a algún perfil en concreto las personas que acuden a consulta filosófica? ¿Más hombres, más mujeres, edad? ¿Están atravesando algún tipo de crisis o profesión? No sé, ¿hay algo así que digas, pues mayoritariamente, actualmente, estas son las personas que solicitan la ayuda? La verdad es que la heterogeneidad de la gente con la que trabajo es amplísima y es de las cosas que más me gustan, porque he tenido gente de 18 años, de 65, hombres y mujeres. Podría decir que generalmente son más mujeres, pero plantearía un 60-40, tampoco hay mucha diferencia. Y las temáticas pueden ser muy diferentes. Hay procesos más breves de una cuestión en concreto, una cuestión profesional que quiero resolver, o una cuestión de pareja o relacionada con pareja, algún tipo de conflicto familiar que quiero darle una vuelta de tuerca. Y luego hay unos procesos más integrales en los que uno, pues, puede querer revisar toda su forma de vivir y de pensar su vida. Pero lo que sí que comparten, y eso sí he ido viéndolo, es una sensación de autonomía, o de que en ese momento de su vida pueden tener un punto de malestar, pero no quieren recibir instrucciones con las que salir
adelante. No quieren recibir pautas, sino es una sensación de, sé que ahora mismo lo estoy pasando mal, pero también sé que fuera, en mi vida, en mí, hay una belleza que no estoy captando. Hay algo que me estoy perdiendo. Y si pudiera hacer clic en mi pensamiento, si pudiese cambiar la perspectiva, podría percibirlo y todo se pondría en su sitio. Pero aunque sé que esto es así, no consigo hacerlo de ninguna forma. Entonces vienen buscando eso, esas herramientas de, por favor, ayúdame a hacer ese clic para que yo pueda ver lo que intuyo, que me estoy perdiendo, pero que no puedo captarlo y no puedo sentirlo ni vivirlo. Entonces, en el sentido en que estás acompañando, ¿no? Para lograr un bienestar o mejorar, ¿no? La forma de estar en la vida. ¿Podríamos hablar de terapia también? ¿Sería una terapia? Esa es una muy buena pregunta que tendría dos caminos a la hora de responderla. ¿Es el asesoramiento o el acompañamiento filosófico una terapia? Respuesta corta, no. No, porque el concepto de terapia socialmente se entiende que es un concepto clínico, sanitario, que nos lleva a la noción de psicología, de psiquiatría, de patología. Entonces, decir terapéutico en este sentido nos haría pensar que es algo que cura ciertas patologías y Ya. no es así. Ahora bien, si ampliamos un poquito el concepto de terapia, tampoco mucho, ¿no? Y lo sacamos de un ámbito que es solo una esfera de lo terapéutico, para mí una respuesta más explicada sí permite decir que sí, en la medida en la que, bueno, pues terapia en su propia etimología nos habla del cuidado, del acompañamiento, del tratamiento, y parte de esta raíz de la filosofía como terapia se entiende como que ese cuidado de uno mismo, esa cura sui latina, ese autoconocimiento que nos mima a la vez que nos permite comprendernos, es terapéutico, porque es transformador, no porque cure cosas que no hay nada que curar, sino porque es un trabajo con nosotros mismos. En ese sentido, sí tengo consultantes que hablan de su terapia en relación a lo que hacemos en las sesiones, y a mí me parece un concepto muy adecuado. Pero claro, si uno no tiene la oportunidad de dar esta explicación, para mí la respuesta más rápida es no, porque si no nos vemos metidos en unas situaciones, en unas polémicas en las que, bueno, ¿no? Como que el ejercicio de la filosofía en consulta es totalmente compatible con la existencia y coexistencia con la psicología y la psiquiatría, que son ámbitos además totalmente diferentes. Claro. Mira, esto que estás comentando enlaza con otras preguntas que te quería hacer. A mí me da un poco la impresión, esto es algo también que tengo yo desde mi punto de vista, ¿no? Que quizá este acompañamiento cubre también un poco un ámbito que la psicología ha ido dejando de lado, ¿no? Inclinándose más hacia la clínica, ¿no? Hacia intentar cuantificar todo, intentar identificar el comportamiento. De hecho, a mí una cosa que me llama mucho la atención, y es que yo cuando yo estudiaba, el itinerario para hacer psicología era lo que antes era letras mixtas, que podíamos hablar ahora mismo pues, de ciencias sociales, humanidades, ¿vale? Ahora mismo el itinerario para acceder a psicología es ciencias de la salud. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo con que se ha quedado ahí un poco personas que necesitan un cuidado, un acompañamiento, pero no desde el punto de vista patológico, ¿no? Porque no todo es patológico, sino que simplemente el hecho de estar en este plano humano, en esta existencia, bueno, pues es consecuencia de que podamos tener o es causa que podamos tener ciertos malestares, ¿no? Y en ese ámbito quizá este acompañamiento cubriría esa parte que queda, que yo también la enlazo mucho con el enfoque humanista de la psicología, ¿no? O transpersonal, que también cubre eso que llamamos cuidado del alma. Me parece que si no es empírico o no es cuantificable, es como que no existe. Y está ahí desde siempre, ¿no? No sé qué opinión te merece esto. Claro, la cuestión es que la psicología como institución parece que ha tomado un camino más científico, más cientificista. Yo entiendo que eso también le ha podido traer grandes beneficios en el área de la patología y de una psicoterapia bueno, más centrada en un trabajo patológico, porque la patología existe, pero evidentemente creo que ha implicado el abandono de la psicología más oficial o más ortodoxa del camino del desarrollo personal, del autoconocimiento, que bueno, solo podríamos hablar de una parte de la psicología, porque también
hablar de una psicología como un término unívoco es simplificarla, ¿no? Porque hay... Sí, más que Conozco la psicólogos clínica que ahí, es son verdad. amigos, claro, y sobre todo dentro de la clínica o dentro del ámbito de consulta, las líneas son tan diferentes que yo he tenido psicólogos en consulta que sé que no se entenderían entre sí, porque el que solo entiende de conducta y de patología no va a entender al otro psicólogo que considera que la patología no existe y me los he encontrado los dos, ¿no? Yo ahí Ya. me quedo un poco al margen. Pero sí que es cierto que tiene sus pros y sus contras. Entiendo que habrá muchas personas que han dejado de ver en cierto tipo de psicología un ámbito de comprensión y de autoconocimiento, pero también es cierto que afortunadamente el trabajo de desarrollo humano y de introspección ha ido avanzando y han surgido nuevas disciplinas, nuevas modalidades que también se han especializado, que también han profundizado. Entonces, quizás si la psicología más ortodoxa ha tomado un camino más científicos, se han podido crear otros espacios más humanistas, más filosóficos o más contemplativos que permiten ese trabajo y al haber una oferta más amplia de posibilidades de acompañamiento, de autoconocimiento, tampoco lo concibo como una gran pérdida, más allá del hecho de que si una persona solo puede acceder a un tipo de servicio, digamos, que está dentro de la seguridad social, pues lo mismo solo se encuentra una rama concreta que puede no ayudarle en su momento, pero bueno. Bueno, lo bueno es que podamos tener varios enfoques, que podamos tener, ¿no?, la riqueza del acompañamiento, que no tiene por qué ser excluyente, sino que muchas veces sí, ¿no?, es bueno, pues que se puede cooperar, ¿no?, entre varios. De hecho, hay personas que pueden hacer una terapia psicológica, por ejemplo, luego seguir un entrenamiento de mindfulness, ¿no? Se pueden, precisamente, que son totalmente compatibles, ¿no? Que muchas veces parece que tendemos a excluir en lugar de pensar que esto enriquece Claro. y no hablar tanto de intrusismo, sino simplemente, bueno, pues de cooperación, que sería lo suyo, ¿no? Claro, o decir o lo uno o lo otro, ¿qué vas a utilizar para tu trabajo cuando hay una compatibilidad y sobre todo hay una serie de sinergias muy importantes? Yo en consulta me he encontrado mucha gente que ha vivido un proceso psicoterapéutico previo. Muchos me han comentado que, bueno, algunos sí me decían que no se han sentido comprendidos y demás, pero la inmensa mayoría venían muy satisfechos del Claro. trabajo que habían hecho desde la psicología, que tenían un problema concreto que en su momento les ayudó muchísimo, pero que lo que ahora tienen es algo diferente. Y yo mismo, en mi propio trabajo, he entendido, según el momento vital, cuándo era más adecuado trabajar desde la psicología, cuándo era más adecuado trabajar desde la filosofía o desde cualquier otro ámbito. No hay terapia ni trabajo completo o absolutamente integral y yo creo que es un error buscarlo. Exacto, sí. Y a medida que vamos evolucionando y vamos buscando, y en el camino personal de cada uno de desarrollo y de autoconocimiento, lo mismo. En unos momentos necesitas, y ya no solamente enfoques, sino también personas que te acompañen. A lo mejor hay un terapeuta o una terapeuta que durante una parte de tu vida te ha acompañado muchísimo y llega un momento en que, pues por lo que sea, notas que ya no hay, no sé, no fluyes en esa terapia y necesitas otra persona de otro enfoque o del mismo enfoque, ¿no? O sea, que yo creo que en ese sentido todo, bueno, pues va cambiando, como todo, ¿no? Cuéntanos un poco, así de forma práctica, ¿no? ¿Cómo trabajas en consulta? De forma resumida, claro, porque habrá muchos matices, pero un poco yo voy a verte porque tengo, bueno, pues, un problema, lo que sea, y contrato contigo, pues acordamos una consulta. Entonces, hay un método, haces una serie de preguntas. A mí esto me recuerda mucho al método socrático, yo cuando empecé a oír hablar del acompañamiento filosófico. No sé si tiene algo que ver, ¿no? Es para que las personas encuentren sus respuestas dentro de ellas o tú les vas diciendo, no sé, cuéntanos un poquito así, cómo es el método. Tiene muchísimo que ver con el método socrático porque es una de las tareas fundamentales, que es una de las herramientas que utilizamos. No solo la mayéutica socrática, que es la línea más de construcción de pensamiento, como estamos acostumbrados a entender a Sócrates, sino para mí es más importante la fase previa, que es la heléntica, la de deconstrucción de creencias, toda la fase
destructiva o de desaprendizaje, que para mí es la base fundamental de un proceso de acompañamiento filosófico. Pero bueno, hay un montón también de herramientas, también cuando trabajamos desde una escucha hermenéutica, que capaz de sacar nuevos significados, cuando nos acercamos a experiencias que ha tenido la persona desde una perspectiva de reinterpretación o resignificación, porque cada vez que vivimos algo sacamos ciertas conclusiones muy concretas y pensamos que esa es la verdad. Y evidentemente eso es parte de nuestra experiencia, pero nos estamos perdiendo mucho más. Cuando también la clarificación de valores y de objetivos personales, eso que me mueve, y puedo no saber por qué me está moviendo, pero me mueve y me puede llevar a sitios a los que no quiero ir, ¿no? Y esto es bastante importante, el despliegue del propio observador, la extracción de cuestiones filosóficas que puedan estar latentes. Hay un montón de tipos de trabajo que siempre van a depender del propio usuario, del consultante, del momento en el que esté. Este es como las herramientas que tenemos, pero al final lo único importante será en qué momento vital está esta persona, qué necesita para aumentar su nivel de comprensión y de coherencia interna, y cómo crear entre los dos de forma cooperativa un tipo de trabajo, de diálogo, de autoconocimiento que le lleve a eso. Vale. Yo creo que, bueno, al final todos en algún momento nos hemos hecho preguntas, ¿no? Sobre el sentido de la vida. Creo que el ser humano desde siempre se ha preguntado. Y yo recuerdo cuando yo era pequeña, es que además tengo el recuerdo muy claro, la primera vez que me cuestioné el sentido de eternidad y de tiempo, me dio muchísimo vértigo, ¿no? La sensación. Y entonces digo, me gustaría que me hablaras sobre ese Omar niño, si ya había un filósofo ahí o en qué momento tú viste que se despertaba tu vocación, quizás sin saber que eso era filosofía, claro, ¿no? ¿Tú te recuerdas de pequeño filosofando? Pues fíjate que no me recuerdo tanto filósofo como pensador, ¿no? Por Ajá. esto que dices en su momento no lo hubiera llamado filosofía, pero sí recuerdo que era una persona o un chiquitín muy reflexivo, que pasaba tiempo solo, muy introspectivo, muy alegre también muchas veces, pero también quizá una mayor parte del tiempo con una tristeza que a veces era como bastante profunda, pero siempre con esta sensación que describía antes, ¿no? De cuando estaba triste o cuando tenía estos procesos más oscuros, tenía la sensación de que no estaba mirando las cosas bien, de que era mi forma de plantearlo, aunque saberlo no cambiaba nada absolutamente, pero me daba esa fe o esa confianza en que trabajando con mi propio pensamiento, pero no solo a nivel mental, sino con mi propia experiencia sentida, podría cambiar eso. Entonces, de entre los diferentes caminos que hay para abordarlo, me encontré más cómodo en la filosofía por aquello de que soy una persona muy mental, muy amiga del concepto, del discurso, de la palabra, y es la forma en la que yo me siento más cómodo a la hora de experimentar, y fue ahí donde encontré primero las herramientas que necesitaba para mí. Yo tenía una vocación de ayuda muy importante, por eso en su momento también me planteé estudiar psicología, pero no me gustaba la especificidad de la psicología y sentía que necesitaba las herramientas de la filosofía. Y al final, pues bueno, decidí meterme en filosofía, a pesar de que eso me hiciera renunciar a la consulta, y a mitad de carrera me encontré con la maravilla de que no, de que hacía 20 años que esto estaba aquí en España, y fue como un cruce, ¿no? Se alinearon los planetas y dije, espera, Claro, que tengo claro, aquí claro, ya la estaba, ya lo tenías. vocación, claro, ya tengo las herramientas, tengo la vocación, y además no estoy inventando nada, porque esto no viene desde los griegos, pero lleva aquí en Europa y en el mundo mucho tiempo, y fue como, vale, pues entonces este es mi sitio, compro, me quedo con la filosofía porque me ayuda a llevar el tipo de vida y a acompañar a otros a los lugares que yo quiero transitar. Qué bonito. Y ahí encontraste cambiar esa mirada entonces de tristeza que nos hablabas para poder cambiar, ver la vida o el mundo de otra forma y poder encontrar ese sentido.
conseguí ampliar la mirada, conseguí aprender a habitar más en esa alegría, multiplicarla también un poquito, pero es cierto que no debemos aspirar a anular Ya, la tristeza. A veces viene, pero ahora también sí que sabemos convivir muy bien el uno con el otro y no es un pero, ¿no?, a una vida feliz o a una vida plena, sino es parte también de mi experiencia de vida y la tristeza a veces te coloca en una posición que te permite ver también otras cosas y no las rehuyo porque ya ahora mismo no es tan dolorosa, sino forma parte de una vida bastante plena. claro. Bueno, eso es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de no tener que todo no es una patología ni que forma parte de la vida, ¿no? Y que la tristeza, pero es verdad que muchas veces yo sí que siento que tenemos tanto miedo a sentir y a sentir emociones, ¿no? Emociones displacenteras o situaciones de la vida como que enseguida necesitamos que nos den el remedio para salir de ellas, porque tenemos esa sensación de que nos van a arrastrar. Y lo que tú estás diciendo, ¿no? Que forma parte de un autoconocimiento y de lograr un bienestar el, pues ahora sé convivir, ¿no? Con esa tristeza o con esos periodos que, bueno, hay personas que tienen más, otros menos, pero que cuando logras integrarlo e incorporarlo y darle la bienvenida y decir, vale, pues aquí está, ¿no? Entonces sí que se puede seguir caminando, ¿no? Y poder, y no quedarse atascado en eso ni hundirse, ¿no? Quizás sea una forma de poder transitarlo y salir al otro lado, que también hay respuestas, como tú dices, en esos estados, ¿no? De miedo, de incertidumbre, de tristeza y bueno, y formará parte del acompañamiento, encontrar las perlitas que hay en esos lugares que no queremos mirar, ¿no? Totalmente. De hecho, yo creo que parte fundamental del trabajo es el poder resignificar el propio malestar, porque hemos aprendido a huir de él como si no nos aportase nada, como si no trajese ningún tipo de contenido, de mensaje, y no es así. Esto es falso y nos estamos perdiendo muchísimo en el intento de estar siempre en un bienestar constante, en una alegría absoluta que es falsa, no es deseable y nos estanca en nuestro propio desarrollo. Ujú. Estabas hablando del pensamiento, ¿no? De que tú eras también más mental y ¿tú crees que la filosofía nos ayuda también a tener un uso más eficaz del pensamiento y de la mente? Porque muchas veces yo, por ejemplo, que soy una persona que tiendo mucho a la rumiación, pero es un pensamiento totalmente infructuoso porque, bueno, pues genera muchísima ansiedad y al final entras en un bucle, ¿no? A mí por eso me gusta y yo he encontrado mucha calma en la meditación porque logro bajar ese ruido mental, esa cháchara mental. Pero claro, la mente también, el pensamiento racional es una gran herramienta que tenemos, ¿no? Entonces, ahí a través de la filosofía, tú ayudas también a reestructurar esos pensamientos para que sea un pensamiento útil a saber manejar o saber amigarse con la mente para que esté a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la mente, ¿no? Que es lo que hacemos cuando entramos en un bucle mental o estamos continuamente, pues eso, lo que los budistas llaman la mente de mono, ¿no? De un lado para otro. Claro, para mí me encuentro con gente que me dice que, que piensan demasiado. Y yo no creo que haya un mucho o poco, sino un pensar bien o pensar mal. Hay una cantidad adecuada y sobre todo una forma correcta de hacerlo. Entonces sí que creo que la reflexión filosófica sí puede entrar y parar esos bucles en los que nos metemos a veces, que si hay un bucle que no llega a ningún sitio es porque algo no quiero ver y entonces me salto esa conclusión y vuelvo a entrar una y otra vez, una y otra vez. Y no deja de ser un aprender a mirar de nuevo, porque que sea un trabajo con el pensamiento no significa que tenga que ser un trabajo estrictamente mental. Y lo que yo me encuentro al final de las sesiones es que lo fundamental es ser capaces de llevar el pensamiento a la emoción, porque la emoción es la llave de la experiencia. Si no, me quedo en mi discurso interno, me quedo en mi propia interpretación, en cómo yo creo que son las cosas o cómo quiero que sean, y no me atrevo a ver de otra forma. Y eso es importante porque la filosofía también puede ser un palacio de conceptos en el que resguardarme para no ver la vida, ¿no? Y me creo un También, discurso maravilloso, súper bien fundamentado, que me permite aislarme de todo
Pero el problema es que al pensamiento y menos a uno mismo no nos podemos engañar, no por demasiado tiempo. Entonces ahí es cuando aparece el malestar y nos dice que es momento, si nos atrevemos y lo creemos oportuno, de ver aquello que no nos estábamos permitiendo ver antes. Claro. Bueno, muchas veces el hecho de engancharte a los pensamientos al final es una forma de no querer bajar a sentir, ¿no? Yo eso sí que lo he visto por la experiencia y por las personas también que acompaño en los cursos, que, que los bucles mentales, ese estar continuamente en rumiación, es porque no quieres sentir. En el momento en que es verdad, puedes bajar al cuerpo, puedes bajar y dar cabida a la emoción y atreverte a transitar la emoción, ahí el pensamiento se calma. Y el pensamiento sí que es verdad que aparece un pensamiento útil, ¿no? No ese pensamiento. O sea, que son formas de... Bueno, hablando de la meditación también, tú eres también meditador y quería saber qué opinas de qué tienen en común, filosofía, meditación, si tienen en común. Y las dos son formas de acceder, ¿no? A un conocimiento o a acceder sí, a un conocimiento, pero no ya un conocimiento, un autoconocimiento o eso que llamamos verdad con mayúsculas, si se puede llegar. Eso que va más allá, ¿no? de nuestro pensar como personas, sino un conocimiento con mayúsculas. Son dos vías que tienen algo en común, porque parece que no, desde mi punto de vista, o sí. Aunque, bueno, vamos a ver. No, claro, te quiero decir, si una cosa es, por ejemplo, un acompañamiento filosófico totalmente con ese enfoque que tú nos has tratado socrático, o silenciarte en una meditación, porque lo que estamos hablando de meditación, no de meditación entendida como dar vueltas a la cabeza, meditar algo, no. Meditar como calmar la mente y entrar en otra visión, otro estado, no sé, cuéntanos, a ver, ¿qué opinas de esto? Me encanta además la expresión esta de verdad con V, porque yo siempre hablo de verdad con V mayúscula, que a saber de qué estamos hablando, y verdad con V minúscula, verdades, que aquí nos entendemos, ¿no? Y damos por hecho que se trata de eso que responde a la realidad o a lo que las cosas son, ¿no? Podemos hablar de verdad o podemos hablar de lo que es. Evidentemente, todo será objeto de interpretación, somos seres teóricos, conceptuales, habrá que darle muchas vueltas, pero creo que tanto filosofía como meditación son caminos diferentes, pero profundamente complementarios a la hora de acercarnos a lo que es. Creo que la meditación tiene un gran potencial porque es la vía de la contemplación, es el pararse sin una búsqueda de utilidad, a estar frente a lo que hay dentro de mí, fuera, estar con lo que es, y es el mayor cultivo de la ecuanimidad y de un conocimiento quizá no teórico, no reflexivo, pero que se da una experiencia de realidad que nos transforma, muchas veces no comprensiva, ni necesidad que hay de que lo sea. Y creo que es este carácter comprensivo el que es propio del camino de la filosofía. La filosofía, el potencial de su camino no es tanto que explique, porque la ciencia también explica y podemos explicar, y muchas veces nuestras explicaciones es lo que nos impide captar lo que las cosas son. O sea, no se trata de saber explicar, sino de comprender. Comprender, aunque a veces no podamos trasladarlo al lenguaje, ¿no? Esa experiencia de comprensión de entiendo lo que está pasando y soy capaz de aceptarlo, a la que puedo llegar a través de mi pensamiento, si está alineado con mis emociones, con mi experiencia, con mis valores, pero a la que creo que la meditación también nos puede colocar ante eso, aunque bueno, con un cultivo totalmente diferente. Para mí, ya te digo, son dos caminos muy diferentes, pero que en el momento en el que pude sumergirme un poquito más en el mundo de la meditación, a nivel personal ya no soy capaz de separarlos. Yeah, pero, sí. pero no los mezclo, en realidad, porque por ejemplo, ahora mismo si estoy preparando como un programa de iniciación a la meditación para los consultantes que puedan tener ese interés de, o tengo mucha rumiación, o tengo interés en iniciarme en la meditación, pero no tengo interés en hacerlo en las sesiones. No es mi objetivo, sino más bien un trabajo entre sesiones para el que quiera, porque creo que es un camino diferente, pero que ese trabajo comprensivo, más de discernimiento y de introspección estrictamente filosófica, para mí no es renunciable y en realidad es lo que yo más hago y lo que la gente viene buscando. Pero me parece que meditación y filosofía
en sus objetivos van muy de la mano. Sí, lo que pasa que sí, yo estoy de acuerdo en que a mí me parecen diferentes, pero fíjate que al final eh, en los objetivos van de la mano y también en lo que nos hace, en lo que nos lleva a cualquiera de las dos vertientes, ¿no? Porque es también esa necesidad de encontrar respuestas, de autoconocimiento, de interiorizarte, bien por una vía o bien por otra, ¿no? De querer saber, ¿no? Que hay más allá de esto que me está pasando o de por qué me está pasando todo esto, ¿no? Y al final es darse cuenta, eso que llamamos darse cuenta de comprender, de comprensión, se puede dar tanto en un enfoque, ¿no? filosófico como en un momento de meditación, que no tiene por qué ser meditación sentado, puede ser contemplando una puesta de sol o en un momento que tienes un estado, pues eso, ¿no? más de contemplación. O sea que en ese sentido, pues los reunimos, reunimos los dos Sí, conceptos. sí, pero fíjate que aunque participamos de esta experiencia, al final, al hablar de que comparten objetivos, ya es un poco ilegítimo para ambos, ¿no? Porque Ya, entendemos que la filosofía, la reflexión filosófica, es un fin en sí mismo, y una de las cosas que no para de repetirnos la meditación, sobre todo en la línea más zen, es, por favor, que nadie espere conseguir nada con esto, que claro, paradójicamente uno consigue sí. muchísimo, pero ese amor por el olvidar la consecución de resultados, por olvidar los objetivos, que además socialmente ahora mismo nos hace mucha falta. Entonces, Sí, hace falta hablar de objetivos, pero ya pervertimos un poco de lo que hablamos. no, está claro, en la línea esa no. Lo que pasa que sí que es verdad que al final, muchas veces cuando empiezas a buscar o empiezas a meditar realmente, eso lo descubres luego, ¿no? No sé si a ti te pasa, porque al fin, vamos a ver, muchas personas, voy a practicar meditación, quiero aprender a meditar, quiero practicar mindfulness, ¿para qué? Para sentirme bien. Es que necesitamos eso, ¿no? Luego ya cuando entras, es verdad, porque hoy en día alguien aquí del siglo XXI, dile que haga algo sin objetivo y sin, no lo podemos concebir o es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que sea por una vía u otra, entrar y después al final la experiencia te va cambiando y va cambiando la forma tuya de meditar, ¿no? Quería preguntarte un poco, porque yo tengo, bueno, siempre está un poco la duda, ¿no? que tenemos, dónde está el problema del malestar. Si no, tú estabas hablando antes de la mirada con que miramos el mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema del malestar? ¿En las gafas que nos ponemos para mirar la realidad? ¿O también tenemos una realidad que, vamos a ver, ¿no? Estamos metidos nos hemos montado un modo de vida, una sociedad que precisamente no ayuda mucho a ese bienestar, ¿no? Pues un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Diré a alguien que se ponga a ser y no a hacer, ¿no? Es tan difícil. Entonces, al final, cuando empezamos o queremos hacer cambios, ¿por dónde empezamos? ¿Cambiamos nuestra forma de ver el mundo? ¿Cambiamos el mundo? ¿O una cosa está implícita en la otra y una cosa no va de la mano de la otra y son inseparables? ¿Qué te parece esto? Claro, la cuestión es que parece imprescindible que nos cambiemos a nosotros mismos para poder cambiar el mundo. Esto ya suena a taza de Mr. Wonderful, suena a poesía. A mí me resuena el que si no cambiamos nosotros, cualquier cambio va a repetir lo mismo. Y si Ya, estamos sumidos en un mundo basado en la autoexplotación, en el rendimiento, en el ser más que el otro, en la competitividad, algo tenemos que cambiar de ese paradigma, algo tenemos que reconocer de ello en nosotros, porque nos hemos criado donde nos hemos criado, y tenemos que hacer ese trabajo de despegarnos pieza a pieza todas esas partes de esa ideología o de ese paradigma social o cultural que nos ha puesto ahí. Pero sí que es cierto que discrepo con estas corrientes que consideran que con aumentar el nivel de conciencia, como si fuese algo, no sé, medible, con eso vamos bien, ¿no? Como que ya está, ¿no? Tendríamos que meditar y entonces ya uno se va dando cuenta de las cosas y al final, porque no creo que sea así, ¿no? Creo que es muy importante este trabajo personal, pero creo que a la hora de expandirlo o de iniciar algún tipo de reforma cultural o social, ahí sí que es importante la acción y que ahí hay compromisos políticos y sociales con los que uno
tiene que saber enrolarse, porque no es lo mismo meditar para intentar estar en calma, ¿no? Como intentando suprimir mis emociones, intentando estar bien siempre, porque lo mismo, si miro la realidad, si miro el mundo tal y como está, lo mismo puedo sentir indignación ante el sufrimiento o la opresión del otro, y lo mismo esa indignación tiene que estar en mí, ¿no? Lo mismo no tiene que darme igual, lo mismo no tengo que sentirme en paz. Bienvenida sea la ecuanimidad, bienvenida sea la serenidad, pero que eso no nos haga aislarnos y no nos haga flotar 1 metro de nuestro cojín de meditación y olvidarnos de que fuera hay toda una realidad plagada de injusticias, que si no somos nosotros los que hacemos piña y nos ponemos con eso, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, que no se nos olvide la parte política del propio desarrollo humano. Claro. Bueno, ahí también entraría la compasión, ¿no? El tema de la compasión, que eso sí que te permite salir de ti mismo hacia el otro, ¿no? Y buscar aliviar ese sufrimiento que está fuera. Eso ya te permite relacionarte con el entorno y implicarte de alguna manera, ¿no? Ahí no puede ser, porque lo otro sí que sería efectivamente pues tener la meditación como, bueno, pues como algo que nos adormece, ¿no? Y que nos aísla, simplemente como algo evasivo, una evasión, ¿no? O sea, yo creo que esa línea de la compasión podría ir por ahí precisamente. Totalmente. Yo, de hecho, considero que la semilla de la compasión es que no hay ningún sitio en el que sobre. De Claro, hecho, como claro. en consulta me encuentro muchas veces personas con mucha autocrítica y con mucho yo no debería de sentirme así. Al final, siempre todo proceso de reflexión y de comprensión exige de compasión y de autocompasión, porque si no hay compasión, me juzgo, y si me juzgo, no comprendo. Entonces, Exacto. esto va un poco así. Pero también, ¿no? El no dormirnos un poco en los laureles y entender que, por muy compasivo que yo me vuelva, pues que lo mismo estoy viendo fuera, que hay un auge de la homofobia, hay un auge del racismo, y no vale con que yo diga, bueno, pero con que yo sea compasivo conmigo mismo y con la gente con la que me encuentre, bien, ¿no? Como somos Ya. piezas de tableros mayores con los que quizás tendríamos que plantearnos cuál está siendo nuestro papel o nuestra omisión si no estamos haciendo nada. Em, ¿Crees que eh, el malestar existencial va implícito con el ser humano? Ser humano, existir en este mundo, siempre nos lleva a hacernos cuestiones que al final nos dan vértigo, genera cierto malestar. El ser conscientes de que estamos vivos, de que vamos a morir, todo lo que es la experiencia humana y el darse cuenta de que estamos en este mundo, lleva a un malestar existencial. No creo que la vida nos obligue a estar mal bajo ninguna circunstancia, ¿no? Porque creo que muchas veces cuando hablamos de malestar existencial es como si dijésemos que es el peaje de estar vivo. Bueno, aquí hay que sufrir, hay que sentir angustia existencial, vértigo de libertad, del que hablaba Kierkegaard, la náusea de Sartre, todo eso te lo tienes que comer porque eso es estar vivo, ¿no? Como si ser lúcido, ser consciente implicase sufrir. No creo que sea así, pero sí que creo que el malestar existencial es una fase en la que podemos estar toda nuestra vida, pero es una fase a la que uno llega en su propio crecimiento, en su propio despertar, entre comillas este concepto, pero en su propio despertar, en su propio enriquecimiento, en el momento en el que tomo conciencia de que todo lo que yo daba por hecho, toda la explicación prefabricada que me venía de cómo son las cosas, de quién soy yo, de cómo funciona la realidad, todo eso ha caducado. Entonces, ya no me sirve para explicar, sé lo que no funciona, pero no tengo sustituto de eso. Entonces, tengo ciertas preguntas que me resultan hirientes, pero la pregunta no es hiriente en sí. Preguntar por el sentido de la vida no es hiriente. Decir que la vida no tiene sentido en el caso de que lo creamos no es hiriente. El problema es que pensamos que esa falta de pregunta o esa falta de sentido o esa respuesta que vamos a recibir va a ser negativa. Es decir, en última instancia lo que nos impide vivir el mensaje y el trampolín que puede suponer el malestar existencial, creo que es la falta de confianza en la propia realidad. No es yo antes pensaba que, típico cambio que inicia el malestar existencial, la pérdida de la fe.
¿no? Que muchas personas lo que hacen es esforzarse en recuperar esa fe. Si esa fe tiene que volver dentro de tu proceso, volverá. Pero quizá no, ¿no? Y el problema está no en que sienta que Dios no existe, si es lo que piensa, sino que siento que eso es malo. Y me da miedo un mundo en el que yo no encuentre a Dios. Entonces, claro, no son esas preguntas existenciales las que nos hacen daño, sino el temor que nosotros tenemos a que las cosas sean como son vaya a dañarnos, cuando en realidad como elementos de la realidad, como seres vivos que viven, nada de lo que haya en la vida puede ir contra lo que somos. Quizás sí contra nuestras preferencias, quizás sí contra nuestro ego, nuestros proyectos, pero quizá lo idóneo sería que proyectos, ego y preferencias se adaptasen a lo que somos y que nos enfocásemos, ¿no? Ese autoconocimiento en ver qué soy para estar acorde con la vida, ya sea por amor a la realidad o ya sea por pura eficiencia y supervivencia, porque es que no hay otra, ¿no? Es la realidad. Claro, ¿y crees que hay una contradicción en ese anhelo que tenemos nosotros, ¿no? De vuelta a lo básico, de vuelta a la naturaleza, ese bienestar que tenemos cuando estamos, por ejemplo, pues eso, en una montaña, en una cumbre, que parece que estamos en casa? Eh, y es como una llamada que el ser humano que tenemos, pero luego por otra parte tenemos ese impulso por el progreso, por la tecnología, por desarrollarnos, ¿no? Esa es la historia al final de la humanidad. Entonces, ¿crees que hay una contradicción y que quizá por eso encontramos también esa confrontación que nos hace sentirnos mal? ¿O podemos, porque claro, elegir una cosa u otra es muy drástico, ¿no? Entonces habría que equilibrar, en el equilibrio, ¿no? Podríamos encontrar ese bienestar o sea, ¿crees que esa contradicción que te planteo puede generar malestar en el ser humano? Yo creo que tiene que poder haber un equilibrio entre tecnología y naturaleza, porque considero que o tecnología o naturaleza es un falso dilema. Porque evidentemente tenemos un problema con las pantallas. Ahora mismo está pasando. Cuando ves a alguien en grupo con personas que las tiene delante y sufre si no está mirando el móvil o está mirando chorradas que si no estuviese con esas personas se lo mandaría, es decir, si no las tuviese Sí, enfrente se comunicaría con ellas y no sí, lo hace, sí. creo que no estamos gestionando bien esto, no estamos gestionando bien nuestra dopamina y estamos utilizando la tecnología como una huida. Creo que Ya. el smartphone y las redes sociales se han convertido ahora mismo en eso instantáneo que me saca de la experiencia, que me puede sacar del momento presente. Siento la más mínima pizca de vacío, voy allí y ya no sé, ya no sé si tenía que pensar, si no me pregunto, no hago nada. Y eso es un problema, evidentemente, y esto también lo percibimos en estas experiencias casi estéticas que tenemos en un atardecer o en la montaña, cuando parece que nos encontramos con algo muy nuestro Ujú, que habíamos abandonado ahí, que no ujú. sabíamos lo que era. Eso es muy importante, pero también es cierto que la tecnología nos ha aportado muchísimo. No estaríamos, lo que está pasando ahora mismo no estaría ocurriendo si no es por esta pantalla, Ya. porque no vivimos cerca. Y yo cada día, gracias a la tecnología, en esta pantalla tengo a personas con las que trabajo en diferentes puntos de España o de puntos de Europa o de Latinoamérica, y eso es gracias a la tecnología, y es un encuentro humano y es un avance abrumador que yo pueda conectar con la persona que necesite en cualquier momento, esté donde esté. Me parece increíble, pero creo que ese equilibrio del que me preguntabas solo es posible si tomamos conciencia del mal uso o de la usura que hacemos de la tecnología. Y para mí la clave está en este punto de huida, del momento presente al que tanto nos invita la meditación. Lo estoy percibiendo como algo insuficiente, como algo que me incomoda y voy a por más satisfacción, ¿no? Voy a llenarme un poquito de vacío, porque al final hay mucha chorrada en redes sociales y soy usuario de redes sociales y me entretengo, pero intento Ya. ponerme límite y cuando veo que lo hago un poquito compulsivo, suelto el móvil un par de horas y me estoy habituando a responder a WhatsApp de las 7 de la tarde al día siguiente. O sea, estoy Ya. en ello. Muy bien. ¿Crees que tener un para qué, vivir o un porqué, nos da sentido a la vida? El poder, bueno, pues eso, encontrar un sentido, el decir, bueno,
me entrego a esto, ¿no? Tengo un motivo. Es importante la salida a ese malestar que muchas veces presentamos en etapas de nuestra vida o que tú te encuentras en consulta. Puede ir enfocado por ahí, por esa pérdida de objetivo. No hablo ya de un objetivo económico, no, hablo de tener un para qué, ¿no? Un por qué. Porque a veces la existencia hay que reconocer bueno, que da vértigo, ¿no? Se hace árida, ¿no? Yo quiero pensar que podemos vivir plenamente sin un para qué. Que podemos acercarnos a la vida sin un propósito y me parece que sería como la gran sabiduría de ¿para qué vives? Vivo. Y ya está, Claro, como decía la Thich Nhat experiencia. Hanh, que murió hace, Claro. hace unos días, él hablaba de eso, de no, perdonad, el milagro no es andar sobre las aguas, el milagro es estar vivo ahora mismo, que es que no os dais cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, para mí, mi gran aspiración es no necesitar un para qué, poder vivir y sentirme pleno con lo que hay. Ahora bien, eso no significa que uno tenga que renunciar a un para qué. Evidentemente es una gran causa de malestar existencial el darme cuenta de que aquello que me movía en mi vida no me lleva a donde yo quería o no me lleva a mí mismo. Nos criamos pensando que tenemos que conseguir un éxito, una familia, toda una serie de cosas. Muchos nunca se dan cuenta porque no lo consiguen, pero he trabajado con personas que me han dicho, tengo un puestazo de trabajo, tengo la familia que se supone que quería, tal, y ahora que lo he conseguido, me doy cuenta de que nada de esto tiene que ver conmigo. No sé quién soy, no sé qué estoy haciendo con mi vida, pero sé que esta vida no es mía en absoluto. Eso es una gran fuente de sufrimiento, el no sentir que tu vida no te está devolviendo tu propio reflejo. Entonces creo que sí hay un trabajo muy bonito de introspección y de coger la vida y decir, qué es lo que tengo, qué es lo que siento, a lo que estoy llamado, sin que esto implique un destino. Sencillamente puede ser conectar con tu propio talento y encontrar ahí una vocación. Y esto a mí me parece muy interesante cuando trabajo en procesos de reinvención profesional. No es que estés destinado a una cosa, pero sí puedes sentirte que hay algo en ti que se expande y que se despliega parte de tu ser en hacer eso y vivir de eso sería maravilloso y te va a hacer sentir muy bien. Entonces, tener ese tipo de propósito que hace que tu vida valga la pena o la alegría es maravilloso, pero creo que necesitar ese propósito para vivir sigue denotando cierta miopía hacia la abrumadora belleza que tenemos y que creo que constantemente se nos está escapando. Sí, la verdad es que me encanta lo que estás diciendo, porque es verdad, si solo ponemos el foco en el para qué, ¿no? O en el por qué, al final estamos dependiendo siempre de ese para qué, ¿no? O de ese por qué, y nos estamos perdiendo al final lo que creo que puede ser el agarre fundamental, ¿no? Que es el estar presente en el momento presente y abrazar la vida tal y como va viniendo, porque siempre en el para qué ya ahí al final pues entra nuestra, nuestra mente, nuestros proyectos, nuestros propósitos, nuestras expectativas y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces me parece súper interesante lo que dices y muy bonito. El para qué es muy bonito, muy importante, ¿no? Tener un proyecto de vida, conectar con tu talento, pero conecta con la vida tal cual, ¿no? Así, la vida desnuda, ¿no? Tal y como se presenta. Bueno, para ir terminando, Mar, yo antes he nombrado a Marco Aurelio porque me lo han citado, ¿no? Dos personas que me han dicho que estaban leyendo a Marco Aurelio. Yo es verdad que en estos últimos tiempos, sobre todo en la etapa de la pandemia, se hablaba mucho del estoicismo. En las redes, en los vídeos, yo sí que había oído, ¿no? El estoicismo. Yo quería preguntarte, tú imagínate que ahora te dicen, puedes traer al filósofo o la filósofa que tú quieras de la historia para que nos dé una charla TED actual aquí a los hombres y mujeres del siglo XXI en este año, ¿quién traerías tú y para qué? Pues, me temo ¿O que por no te qué? voy a Vamos, ¿por innovar. qué crees que sería? Sí, sí. A ver, ¿a quién se te ocurre que podríamos Te rescatar? decía, no creo que vaya a innovar demasiado porque yo soy un gran amante del estoicismo y la mitad de mi tesis doctoral va sobre estoicismo y una gran parte del trabajo que hago en consulta va así. O sea que no creo que
mucho de este malestar existencial y en otros muchos caminos, tanto a la hora de conseguir objetivos como de afrontar el dolor de la vida. El estoicismo tiene grandes claves que tampoco son conocidas. Entonces, Marco Aurelio probablemente en una charla lo haría muy bien, porque aquello de ser un emperador está acostumbrado a hablar en público y quieras que no creo yo que se le trabe la lengua, pero tiraría un poquito antes, ¿no? Hay un filósofo romano que es Epicteto, o Epicteto, fíjate que llevo años leyendo y todavía nadie me ha dicho cómo se pronuncia bien. Fue un maestro estoico, pero nació esclavo, que es bastante diferente de ser un emperador. Su maestro le permitió estudiar, pero básicamente para venderlo luego como profesor particular, diríamos ahora, y sufría maltrato. De hecho, su dueño en esa época le partió una pierna y él estuvo cojo toda su vida, pero a pesar de eso, cuando lo liberaron, creó una pequeña escuela de estoicismo y allí trabajó toda su vida, y creo que es la persona que de forma más directa nos podría hablar, porque si uno se acerca a las disertaciones por Arriano, Arriano era uno de sus alumnos, y ese libro son apuntes de clase, de las clases de Epicteto, ve una filosofía muy cruda, una filosofía sin grandes silogismos, sin florituras. De hecho, él echaba la bronca a los filósofos y decía: ¿para qué os estáis entreteniendo en cuestiones lógicas si todavía no sabéis vivir? Si todavía os veo sufriendo, si todavía os veo sufriendo por vuestros bienes, por vuestra belleza, por vuestro éxito. Entonces creo que él nos daría una gran charla, aunque no sé qué pensaría él de la tele y de YouTube. Muy buena propuesta. Oye, Omar, vamos a ir terminando ya. Para finalizar, me gustaría que nos recomendaras algún libro, así para que sigamos filosofando. Vale, suelo recomendar, tanto cuando me lo preguntan en estos formatos como fuera, El mito de Sísifo de Albert Camus, porque creo que esta línea existencialista francesa del absurdismo o la filosofía del absurdo, creo que mantiene este reto del que estábamos hablando antes, de esta posibilidad de no necesitar que la vida tenga un sentido, que si lo tiene, maravilloso, que si no lo tiene y lo construyo, maravilloso también, pero si no lo tiene y no lo construyo, no hay ningún problema. Y en este libro, él, muy finito, es un ensayo muy breve, él habla de esto y nos recuerda el mito de Sísifo, el tener que cargar con la piedra hasta lo alto de la montaña y que luego se caiga justo antes de llegar arriba. O sea, no hay tarea más frustrante ni más estúpida. Y Camus nos dice que podemos imaginar a Sísifo feliz porque él sería capaz de hacer de esa tarea tan estúpida su propio propósito, su sentido o su tarea, verse representado y volcarse en ello. Entonces, me parecería una gran opción, pero también es cierto que al llamarse este podcast Presencia en Femenino, bueno, aprovecho y también recomiendo el libro de Marina Garcés, que es una filósofa actual, que se la puede ver, además está muy en activo, que se llama Filosofía Inacabada, y que hace una crítica a esto que también hablábamos al principio, de esta filosofía académica, que yo llamo filosofía de despacho, ¿no? Que pretende descifrar la vida, pero con la ventana cerrada, que no se nos cuele la vida en el despacho, solo pensamientos sin bajarla. Pues ella habla en esta obra justo de eso, de la necesidad de devolver la filosofía a la calle, a la vida, y que sea un acto que está constantemente haciéndose. Qué bien, pues tomamos nota de tus propuestas. Y nada, dinos si alguien quiere, pues le ha gustado, quiere emprender este camino contigo de acompañamiento y trabajar contigo. ¿Cómo hace para pedir una consulta? ¿Contacta contigo? De todas formas, dejaré tus datos en la descripción del podcast, pero dime que tiene que pedir una entrevista en tu página web, dinos cómo puede contactar contigo. Sí, tengo mi página web, telosconsulta.com, telos con TH, y ahí pues puede ver alguna explicación, algún vídeo, y hay una pestañita de contacto que puedes rellenar directamente ahí y me llega el correo, o puede mandar un correo o conectar por WhatsApp, y ya libremente que me comente el momento en el que está, y si yo considero que puedo aportarle algo, pues ya le explico cómo, y si se anima, pues bienvenido. Fenomenal. Y de todas formas, dejo ahí los datos porque compartes muchas cosas muy interesantes, tienes unos vídeos también muy, muy chulos. El otro día vi uno que me gustó mucho, es un análisis de cine que tienes sobre la película de Bergman, la de Persona,
que me encantó. La verdad es que está muy bien. A mí que me gusta tanto el cine, que luego me gusta muchísimo leer, ¿no? Para que me ayuden o escuchar, para que me ayuden a sacar el jugo de las pelis, así que está muy bien. Pues nada, Omar, darte las gracias, de verdad ha sido un placer, he aprendido muchísimo, espero que las personas seguro que nos escuchan que lo hayan disfrutado. Y nada, ha sido de verdad una charla muy, muy, muy agradable y muy nutritiva. Así que muchísimas gracias. A ti, Elena, he estado a gustísimo y me ha encantado, se me ha hecho muy corto, así que espero que hayamos inspirado un poquito, hayamos Sí. alimentado el pensamiento, así que gracias por la invitación y por la oportunidad. Nada, a ti. Y espero que nos veamos prontito. Un abrazo, Omar. Espero. Chao. Chao.